palabra, te pido que estés atento, sobre todo tu espíritu, que estés ahí con hambre de recibir lo que el Señor te tiene para hablar el día de hoy. Yo solamente, Él ya se autopresentó, pero es hermoso edificar la iglesia con amigos. Y puedo decir que quien va a compartir la palabra es un amigo. Lo conozco dentro de un espacio de plataforma, es un predicador y orador tremendo, pero si yo tuviera que destacar cosas de él, no destacaría tanto las que hace en una plataforma, sino las que hace en su vida cotidiana. Lo hemos visto desde que pisó Europa, a él y a su casa, y son un testimonio fiel y un reflejo fiel y coherente de la vida y de responder al llamado. Vemos en ellos una familia que ha respondido al llamado de Dios. Así que dejemos que este tiempo el Señor nos ministre a través de el pastor, amigo, y muchos ya le dicen apóstol, pero es el pastor Santiago Luque. Muy bien, qué tremendo Zoom acabamos de disfrutar recién, este foro que tuvimos con amigos de diferentes orígenes, por eso los elegimos cuidadosamente, porque cada uno tiene una impronta a la hora de transmitir y de comunicar y una experiencia, pero también de diferentes latitudes del mundo. Espero que lo hayan disfrutado. Tuvo en algunos momentos medio picante, pero de eso se trata, de poder exponer las diferentes gracias, los diferentes pensamientos acerca de responder al llamado de Dios. Los que están desde ayer ya saben que hemos sido reiterativos en esto, que no solamente es un eslogan que tenemos en View, sino que creemos que es directamente, valga la redundancia, una directiva de parte de Dios, de responder a esa llamada que Él nos está haciendo. En la historia, todas las personas responden a diferentes llamadas, llamadas de vocación, llamadas familiares, no sé, llamadas que te da la vida y cosas que te encontrás en la vida y tenés que responder, pero cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, respondemos a su llamada. Y la verdad que hemos disfrutado muchísimo este tiempo de Zoom. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, como yo y como todos los que hemos sido parte. Cada uno de los columnistas son amigos y es gente que amamos muchísimo. Muy bien. Me toca el último tiempo de enseñanza. Iba a decir la última administración, pero entendemos hoy en día que somos ministrados por el Señor de diferentes formas. Así que el último tiempo por ahí de enseñanza. Y quiero pararme en una historia bien particular. Es una historia que está en la Biblia, obviamente, pero muchas veces la pasamos de largo y la verdad que es una historia que a mí, cada tanto cuando la recuerdo, me sorprende. Esa historia está en Hechos, capítulo 20, del verso 7 al verso 12. La voy a leer a la historia, son varios versículos, pero nos va a dar una introducción y van a ver que es muy rica y vamos a sacar muchas enseñanzas y muchos principios en colaborar en todo lo que hemos estado escuchando desde el día de ayer. Les recuerdo nada más, los apóstoles a pico nos hablaron acerca del llamado a servir. El pastor Andrés nos habló acerca de ser llamados a tener comunión con el Hijo, esto que es el orden de Jesús, que primero nos escogió para que estemos con Él y después para servirle. Y Raquel, hoy temprano cuando comenzamos la administración, nos hablaba acerca del llamado a colaborar con el propósito eterno. Leemos esta historia entonces en Hechos. El verso 7 del capítulo 20 dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso. Espero que no pase en esta tarde, que no me abandone de ahí de YouTube y las redes sociales. Dice que Pablo estaba predicando y prolongó su discurso hasta la medianoche. Verso 8. En el cuarto piso superior donde estaban reunidos había muchas lámparas.
un joven llamado Eutico, que un poco va a ser el protagonista de esta historia, que estaba sentado en una ventana. Si hay lugares para sentarse, miren que es particular este Eutico que eligió una ventana para sentarse. Dice que comenzó a dormirse Eutico. No tengo ahora cómo ver si alguno se duerme o no, pero bueno, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando quedó profundamente dormido, me gustó la NBI porque lo expresa de esta manera. Dice que no solo se durmió, sino que quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso, no sé si van haciendo la imagen mental, y lo recogieron muerto. Pablo, era el que estaba predicando, bajó, porque estaba en un piso superior, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Verso 11 y 12. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Verso 12, al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Qué historia particular, creo que todos en alguna vez la habremos sentido o la habremos leído, y si nunca escuchaste hablar de la historia de Eutico, seguramente te va a sorprender como me sorprende a mí cada vez que la leo. Encontramos al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, que estaba en su recta final del viaje a Troas. Miren, yo me anoté algunos detalles. Troas era una ciudad marítima, era la época en que estaban, menciona que habían salido de la Pascua, era marzo, abril, y era un lugar donde estaba haciendo mucho calor. Y claro, dice que Pablo alarga su discurso hasta medianoche. No dice desde qué momento comenzó a ministrar o a predicar o a enseñar, pero dice sí que lo alargó hasta medianoche. Entonces Eutico, este joven que al decir la palabra joven, se cree que tenía entre 12 y 14 años. Creo que a un joven, para nosotros puede ser por ahí un niño, no le exigimos mucho. Pero bueno, él lo destaca de esta manera, ¿no? Un joven de entre 12 y 14 años, porque ya después de los 15 se declaraban adultos o se consideraban adultos dentro del contexto, elige un lugar para sentarse, elige la ventana. Y dice que estaba ahí, yo no sé cómo habrá sido un poco la escena, pero empezó a cabecear. Levanten la mano quienes alguna vez han cabeceado en alguna administración, no sé, de su pastor o en su congregación. Sobre todo por ahí ahora que estamos en las redes sociales. Y claro, no es el banco o la silla o el lugar que no es tan cómodo en nuestro auditorio, sino que a veces estamos sentados, algunos hasta tienen tipo una silla de gamer, ¿vieron? Y vos los ves ahí en la reunión de Zoom y demás, y decís, es fantástico estar así. Claro, este Eutico pasó lo mismo, pero con las comodidades de la época. Se acomodó en la ventana, ciudad marítima, verano, 12 de la noche, empezó a correr un vientito, esa brisa de verano caliente. Dice que Pablo seguía hablando y seguía alargando su discurso. Y NBI dice, se durmió, profundamente se durmió, profundamente, a tal punto que perdió el equilibrio, se cae y no sé qué habrá pasado en el momento, pero Pablo responde a lo que había pasado en ese momento. Dice que baja todas las escaleras, porque imagino que habría escalera, no habría ascensor, baja las escaleras y que unos líderes trataban de levantarlo y Pablo lo abraza, se echa sobre el joven en el piso, lo abraza y le dice, no se alarmen, está vivo. Y como algo normal y cotidiano, este joven resucita, impresionante la historia, resucita, de nuevo va a la reunión, imagino que nos habrá sentado de nuevo en la ventana, y Pablo dice que continúa hablando hasta el amanecer, y que al joven después se lo llevaron a su casa sano, salvo, para gran consuelo de todos. Esta historia nos habla de dos protagonistas. Por un lado tenemos al apóstol Pablo y por otro lado tenemos a Eutico. Y quiero, para dar por ahí un poco de cierre a las enseñanzas que estuvimos hablando desde ayer hasta hoy, poder tener y poder extraer algunas aplicaciones y algunos principios que nos deja la actitud de cada uno. Primeramente, hablemos de Pablo. Todos conocemos quién es Pablo. El nombre Pablo significa, si hay algún Pablo por ahí, te estás enterando, su nombre significa
hombre pequeño y hombre de humildad. ¿Sí? Ese es el significado del nombre Pablo. Pablo era el apóstol de la iglesia. Era el líder principal. Es decir, no lo estaba visitando alguien itinerante o alguien desconocido para ellos. Era el fundador o el propulsor o el máximo exponente hacia el pueblo no judío. Entonces era bien fuerte que Pablo esté visitando. Recordemos que hasta el día de hoy podemos encontrar en el Nuevo Testamento que la mayoría de los escritos de todo el Nuevo Testamento son las cartas paulinas, las cartas que Pablo le escribe a la iglesia. Cartas que han representado el fundamento de nuestra doctrina, el fundamento de nuestra fe, temas como nos habla Romanos de la justificación. Es decir, no era alguien más en la época ni en nuestros días, sino era el gran Pablo, ¿sí? Ese era el personaje. Ahora bien, quiero, como dije, que veamos algunas características de Pablo. Número uno, la primera característica que yo denoto en Pablo es que Pablo me da esto de representar a una persona con sensibilidad. A ver, quiero simplemente meternos un poco en las sandalias de los protagonistas y de los que estaban en la época. Pero Pablo estaba, si bien era el fundador de la iglesia y demás, Pablo estaba de visita. Pablo era el invitado. Pablo era todas las descripciones que les acabo de hacer. Pablo tranquilamente podría haber ignorado lo que pasó. Creo, bueno, hay algunos predicadores que nos irritaban más que otros, pero si hay algo que te puede distraer a la hora de estar ministrando y a la hora de estar enseñando, es cuando pasa algo en la congregación, cuando pasa algo ahí entre el público. Entra un niño y ¿qué pasa? Todas las cabezas se dan vuelta y todos quieren ver qué es lo que pasó. Imagínate el ruido y el desorden que habrá hecho un muchacho que se cae de la ventana, que está dormido. Yo no sé si habrá roncado o no, bueno, imaginemos un poco, pero dice que se durmió profundo. Si habrá pegado su bueno cabezazo, Ceutico, y cuando se cae, obviamente te despertás, no sé si gritó, si no gritó, el ruido en el suelo, la gente, no sé, los gritos de la madre, qué sé yo, imagínate todo el caos que podría haber pasado ahí. Pablo tenía varios caminos que tomar. A ver, no le faltaba temperamento para decirle, hey, yo me tengo que ir, presten atención a la palabra. Podría haber mirado, que es otra de las alternativas, al pastor de esa iglesia o a los líderes locales y decirle, hey, muchachos, háganse cargo, yo no tengo nada que ver. Pablo podría simplemente haberse quedado ahí y que la gente solucione, no sé, los sugieres. No sé, Pablo podría, a ver, estoy imaginando, ¿no? Podría haber retado a los sugieres, ¿qué están haciendo? ¿Cómo dejan un joven que se sienta en la ventana? Y mire, se cayó y se murió. Y ahora todo lo que estoy recibiendo del Señor, porque sin dudas, él estaba recibiendo del Señor algo poderoso, ¿no? Como alto voltaje, que alarga su discurso hasta la medianoche, después alarga su discurso hasta el amanecer. Pero a Pablo no le importó ni su título, a Pablo no le importó el gran mensaje que estaba exponiendo, a Pablo no le importó el saber de que no era su responsabilidad directa, sino a Pablo le importó tener sensibilidad por lo que estaba pasando en el momento. Pablo se hizo cargo de lo que había pasado. No era su problema, pero se hizo cargo. Y esta es la primera pregunta que quiero dejarte a vos y que me estoy haciendo yo. Sobre todo, quiero hablarles en esta primera instancia a pastores, a líderes que nos están escuchando. La primera pregunta es, ¿cómo respondemos frente a la necesidad que el mundo presenta? Sin dudas, vivimos tiempos extraordinarios. Este 2020 nadie se lo esperaba. Todos teníamos un montón de planes, todos teníamos un montón de proyectos y es como que vivís al día. Es más, View lo íbamos a hacer presencial, íbamos a tener a toda nuestra congregación y si bien no tenemos un confinamiento completo o total aquí en Barcelona y en toda la provincia de Cataluña y creo que en todo el país, tenemos confinamiento perimetral de viernes hasta lunes a primera hora. Es decir, que no podés salir de tu ciudad para poder hacer nada, del día viernes hasta el día lunes a primera hora.
hace 2 semanas atrás no sabíamos esa noticia. Entonces, a mucha gente, este tipo de cambios, este tipo de incertidumbre, estas crisis sanitaria, económica, mental, y ahora estuve escuchando hace poco todos los tipos de crisis que genera todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido y lo que todavía viviremos en este 2020, la gente está en necesidad. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos a alguien en necesidad? ¿Qué actitud tomamos cuando, no sé, escuchamos a alguien en el supermercado que está, a ver, y es lo que todo el tiempo todos están hablando, cuando está comentando la crisis que está viviendo? En Latinoamérica vemos las noticias, la cantidad de negocios que están cerrando, de fábricas que están cerrando, la cantidad de gente sin empleo. Cuando escuchamos eso, ¿qué actitud tomamos? Bueno, yo no soy político, podría ser una actitud, ¿no? A mí no me corresponde, no es mi lugar. Podríamos pensar, yo estoy muy ocupado sirviendo al Señor. Esto, y no sé, cada cosa podríamos, y un abanico tan grande de posibilidad que cada cosa podríamos pensar, podríamos decir o podríamos hacer. Pero Pablo respondió a la llamada de la necesidad generacional que había en ese momento. Había un joven que estaba necesitando que él intervenga. Y él no esperó que lo haga otro. Es más, hay otras versiones, no las vamos a leer hoy por cuestión de tiempo, pero dice que los líderes intentaron levantarlo a este joven Eutico y medio que Pablo los apartó, se echó sobre el joven. Él se hizo cargo de lo que estaba sucediendo en el momento. La actitud de Pablo me hace recordar la actitud del buen samaritano. ¿Se acuerdan, no? Creo que todos conocemos la historia. Un hombre que iba de camino, dice que lo roban, lo golpean, lo dejan tirado en el suelo. Primero pasa un sacerdote, después pasa un levita y después pasa un samaritano. Alguien que era rechazado. ¿Recuerdan cuando Jesús habló con la mujer samaritana? Hasta la misma samaritana se sorprendió de que Jesús le hable y de que un maestro, un leví, un rabí, le hable a ella. Y dice, ¿cómo me habla siendo tú judío y yo samaritano? Alguien despreciado de la época. Dice que tuvo compasión, se hizo cargo de una necesidad que no era propia. Seguramente el samaritano tendría sus negocios, tendría su prisa para llegar al lugar, tendría sus asuntos que atender, pero él se hizo cargo de alguien que estaba llamando ahí. Me encanta cómo lo describe Marcos Vidal en la canción, que hace una paráfrasis un poco de esta parábola y dice que había un hombre, la misma historia, ¿no? Que iba de camino, que lo roban, que lo golpean, que queda tirado en el camino y que pasa primero un pastor y que pasa de largo. Después pasa un músico que iba llegando tarde a un ensayo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice que iba a 7 cables y un atril, iba ahí muy atareado con sus cosas, con sus responsabilidades. Él iba a servir al Señor. Y ahí pasa de largo. Pero un gitano, despeinado que andaba por ahí, se hizo cargo de la necesidad. Una versión un poco más contemporánea de la misma historia. Y me gusta de este samaritano, de este buen samaritano, que lo toma a este personaje que había quedado indefenso, lastimado, tirado, herido. Dice que cura sus heridas. A ver, pone aceite, lo limpia, se ensucia las manos. Esto me habla de que se compromete con la necesidad de este hombre. Se compromete a tal punto de que deja su comodidad, deja su mula, lo sube sobre su transporte, lo lleva a un mesón y le dice, mira, te pago por todo lo que va a gastar este hombre. Y si algo consume de más, si se entusiasma con el frigobar o algo por el estilo, cuando vuelva yo también te lo voy a pagar. Es decir, pone también en juego su reputación, su testimonio frente a ese mesonero. Invierte dinero, invierte tiempo, se ensucia las manos. Qué increíble enseñanza nos deja también este samaritano, que no es ni más ni menos que la actitud que tuvo Pablo. Pablo se bajó de su chapa de fundador de la iglesia, de apóstol, con alcance a los no judíos. Se bajó de ser el orador principal, el invitado de la iglesia de Tarsis. Si hubiera flyer en ese momento, ahí la cara más grande que se vería sería la de Pablo. Él se baja de todo eso y con humildad responde a la llamada de la necesidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tiempo cuando estamos en la fila del supermercado?
cuando nuestra misma familia tiene comentarios que no son positivos, ¿estamos respondiendo a la necesidad? Avanzamos, número 2. Como lo dice su nombre, Pablo nos habla de humildad. ¿Sí? Seguramente acá se identificará algún predicador, pero vean que hay días que la cosa fluye. Hay días que sentís que tenés un wifi, no sé cuántos miles y miles de gigas, que venís ahí, que hasta vos mismo te asombrás, te dan ganas de sentarte, que bien está predicando. Es decir, como que la cosa fluye, ¿no? Yo creo, déjenme usar un poco mi imaginación, que Pablo estaba en esa situación. Por eso se alarga. Es más, él no sabía, recuerden Pablo, preso, dejado tirado muerto varias veces. Pablo no sabía si era la última vez que iba a ver a esa iglesia. Y le estaba dando con todo, ¿no? Y dice que a Pablo no le importó en ese momento la inspiración que estaba teniendo. El fuego, si sos de un origen pentecostal, el fuego que tenía adentro, no le importó estar fluyendo porque no anuló el tener humildad de detener todo lo que estaba haciendo, todo lo que él era, por ir y abrazar a ese joven que lo estaba necesitando. Qué interesante porque, no sé, podría haber un montón de prácticas. ¿De quién había visto Pablo abrazar a un muerto para que resucite? Podríamos ver algún otro profeta del Antiguo Testamento. Podría haber puesto la mano simplemente. Podría haber puesto, bueno, vamos a hacer una ronda, tomémonos de la mano y vamos a tener un tiempo de oración por este joven. Es decir, había un montón de formas, pero dice que la forma que él utilizó es ir y abrazarlo. Él tuvo la humildad de ir y abrazar a alguien que estaba en necesidad. Muchas veces, estar teniendo tantas revelaciones de Cristo y el nuevo pacto nos puede hacer pensar que estamos en un escalón superior y mirar aquellas generaciones que nos anteceden, mirarlas desde un nivel, desde una altura que no nos merecemos, que nadie nos puso ahí. Dejaba hacer una pausa, pero me llama mucho la atención de que en toda esta historia no describe qué es lo que predicó Pablo. ¿Por qué se alargó hasta la medianoche y después hasta el amanecer? Seguramente había unas riquezas de la palabra tremenda, pero se toma el tiempo las escrituras para poder relatar esta historia. Es por eso que me estoy también tomando el tiempo para poder extraer cosas que a veces leemos, ¡oh, qué historia interesante! Pero hay principios acá tremendos. Pablo no solamente tuvo sensibilidad, sino también que tuvo humildad. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos recibiendo tanto del Señor que nos ponemos en un escalón superior pensando de que, no sé, estamos un poquito más cerca del trono, cerca de la gracia? Sobre todo quiero hablarles a aquellas congregaciones o aquellos que pensamos o aquellos que intentamos vivir en el nuevo pacto. Y me pongo en el primer lugar. ¿Cuántas veces escuchamos canciones que no están en el nuevo pacto y lo miramos desde un nivel superior? Decimos, todavía a esta gente le falta revelación. O cuántas veces escuchamos pastores o enseñanzas, o Dios nos permite compartir con congregaciones y como que nos inflamos un poco, ¿no? Ahora estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de que si alguien tuvo y al día de hoy sus escritos nos imparten vida y revelación, tuvo la humildad necesaria para parar su mensaje, decir, muchachos, hasta acá, e ir y abrazar a ese joven. La revelación, la verdadera revelación, en vez de levantarme, debe producir todo lo contrario. Debe unirnos al corazón del Padre. Si después de una revelación no podés abrazar al que está en necesidad, esa revelación no te sirvió de nada. Vuelvo a repetirlo. Si después de recibir una revelación, una impartición del Señor, no podés abrazar a aquel que está en necesidad, no te sirvió de nada. Vamos al número 3, vamos avanzando. La tercera característica que podemos denotar en Pablo es amor en acción, ¿sí?
eh, vuelvo al verso 10, ¿no? Y a esta actitud. Dice que Pablo se bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Hay un pensador, Jack Fleming, que dice lo siguiente, y acá ya me meto en un terreno un poquito más duro. Dice, los cristianos somos el único ejército que abandona a sus soldados heridos. Y no solo los abandona, sino que se ocupan de que queden bien muertos. Va de nuevo, los cristianos somos el único ejército que abandona a sus soldados heridos. Y no solo los abandona, sino que se ocupa que queden bien muertos. No se enojen conmigo, sino con Jack Fleming. Él está hablando de, hay algo a nivel militar que se llama fuego amistoso, que es una de las peores crisis que puede haber en el ejército, porque es cuando un soldado cae, pero no cae por el disparo del enemigo, sino cae por el error o por una bala al aire o por un mal cálculo de alguien de su mismo escuadrón. Y no hay nada más duro, imagínense la situación de llegar a una familia y decirle su hijo ha muerto. ¿Cómo murió? Un amigo le disparó. Es una de las cosas más terribles y más difíciles psicológicamente hablando de superar en el ámbito y en el lenguaje militar. Ahora creo que es más triste cuando vemos fuego amistoso dentro de la iglesia. Eso es duro. Especialmente cuando no es por accidente. Cuando las personas, justificando o no, se transforman en arrogantes espirituales y se sienten con derecho a juzgar a otros. Pablo nos enseña algo tremendo. Pablo nos enseña que si alguien cae, a ese caído no se lo juzga, a ese caído no se lo señala. Es más, no me quiero meter en complicaciones. A ese caído no se lo pone en disciplina, sino que a los caídos se lo abraza. Yo creo que hay mucha riqueza en esto. No sé, yo si hubiera estado en el lugar de Pablo, capaz que después de resucitarlo le doy tremendo sermón al muchacho. Pero me gusta imaginarme, no lo dice la Biblia, me lo imagino yo, a un Pablo que lo abraza como un papá, que le dice, muchacho, no pasa nada, cuando resucita, ¿no? Vení, vamos, sigamos, ahora vamos a celebrar la cena del Señor juntos. Qué duras son las palabras de este Jack Fleming. Los cristianos somos el único ejército que abandona a sus soldados heridos y no solo los abandona, sino que se ocupa de que queden bien muertos. Y me toca esto porque yo mismo me he encontrado en ese lugar de juez. En ese lugar de creer de que tenemos una espiritualidad por ahí mayor, cuando no nos damos cuenta que cualquiera de nosotros podemos caer. A ver, me he encontrado, los que me conocen saben que desde chico, desde la cuna prácticamente, me crié en la iglesia, mis padres, pastores, mi esposa también, hijo de pastores, abuelo de pastores, mis hijas tienen hasta bisabuelos pastores. Nos criamos en este ambiente, ¿sí? Mi versículo favorito es, mi papá es mi pastor, nada me faltará. Bueno, después que termine todo esto, alguno lo va a entender. Pero yo me acuerdo de chico, de, no sé, estar en un supermercado y ahí estaba la familia X que ya no se congrega más, porque algo hicieron. Y de irme para otra góndola o para otra fila porque no me quiero ni cruzar. De ir de una vereda y ahí viene enfrente esa familia y hacerme así como y meterme en un negocio o cruzarme porque ni el saludo se merecen. Poniéndonos en el lugar del Señor. Cuando Jesús mismo nos dejó tantos ejemplos de que a los caídos se los abraza. Es por mencionar uno, ¿se acuerdan cuando estaban todos por apedrear a esa mujer? Y él dice esa famosa frase que se inmortalizó, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Siempre la actitud al caído fue el amor. Pablo hizo lo mismo. Vuelvo a decirle, pudo haberle puesto la mano en la cabeza, pero él, y la Biblia se encarga de resaltarlo, lo abraza. Abraza a ese muchacho que cayó. ¿Qué es lo que estamos haciendo con aquellos que han caído? ¿Quién nos puso en un lugar, no sé, de super espiritualidad, pensando que a nosotros nunca nos va a pasar nada?
Mirá lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Y hay una versión, vieron que hay temporadas que tenés tu versión favorita. Estoy saliendo de la NTV y estoy entrando en la versión MSG, que es el mensaje. No lo voy a hacer en inglés porque no quiero que alguno piense que hablo muy bien inglés. Está en inglés, no está en español, pero búsquenla, el mensaje se llama. Dice así, miren, el apóstol, el mismo Pablo, ¿no? Dice, comienza diciendo, vivan creativamente. Si en estos días de View vimos, y aprovecho también para agradecer a todo el equipo creativo, todo lo que han estado creando de sonido, cámaras, video, programas, y todo eso ha sido un armazón que cuida un poco la vida que queremos transmitir. Y Pablo dice, vivan creativamente. Y el tema que toca después es el tema que estamos hablando. Lo que nos está diciendo Pablo es, sean creativos. Lo más fácil es que si vemos que alguien cae, lo juzgamos, le tiramos las orejas, lo apartamos. Permítanme decirlo, me puedo confundir, no soy autoridad en nada para decir esto. Lo disciplinamos y muchas veces te lo hablo de un corazón pastoral. Esa disciplina, más que ayudar a esa persona que cayó, es por la bronca que tengo porque hizo esto contra mí. Tantas horas le invertí a este joven y cómo, tantos años, de dónde el Señor lo rescató, todo lo que hicimos como iglesia por Él, miren cómo nos paga. Creo que nos estamos olvidando que el primer ofendido frente al pecado es el Señor. Por eso Pablo nos dice, sean creativos. ¿Por qué todos hacemos lo mismo? Seamos creativos. Vivan creativamente. Y continúa diciendo, si alguien cae en pecado, restáurenlo con perdón y guarda tus comentarios críticos para ti. Sí, es buenísima esta versión, búsquenla. Si alguien cae en pecado, restáurenlo. No les dé bronca y bueno, vos te sacamos. Es decir, tampoco estoy diciendo que tienen que seguir, no estoy instaurando nada. Sino creo que tenemos que reevaluar nuestra forma de tratar a aquellos que caen. Tenemos que responder al llamado de una generación caída. Nuestro trabajo es restaurarlos, nuestro trabajo es restaurarlos en amor. Y dice, restáurenlos con perdón y guarda tus comentarios críticos para ti. Yo lo diría de otra manera un poquito más grosera. Es posible que necesites perdón antes que acabe el día. Mire, me encanta, dice, agáchate y acércate a los oprimidos. A veces estamos tan altos que no nos podemos agachar. Esta es la actitud que tuvo Pablo. Pablo bajó y lo abrazó. El samaritano se tuvo que agachar porque estaba ahí tirado en el piso. Pero no solo corporalmente, tuvo que agachar por ahí estereotipos mentales. Tuvo que dejar su razonamiento, sus actividades, su bronca personal. Agáchate y acércate a los oprimidos, comparte sus cargas y cumplirás así la ley de Cristo. Termina, si faltaba algo en este versículo. Si crees que eres demasiado bueno para eso, estás gravemente engañado. Yo estoy convencido y pido a Dios que me ayude a mí, que cuando alguien cae no se lo observa. Cuando alguien cae no se lo critica, no se lo condena, no se lo rechaza, no se lo aísla. Cuando alguien cae se lo abraza. Seamos de los que abrazan a los caídos. Creo y lo siento en mi espíritu que si estás en esta transmisión, sea ahora que estás en directo o por ahí viéndolo en diferido o algún día posterior a este sábado, quiero declarar y declararme a mí que somos una generación que abraza a los caídos. Eso es lo que el mundo necesita. ¿Cuánta gente se ha apartado y se han frustrado, como nos hablaba la pastora Raquel? Propósito eterno. A ver, no el propósito eterno de Dios porque el Señor se provee, pero la participación de esas personas dentro del propósito eterno. Hemos retrasado el avance del Evangelio porque como líderes no supimos abrazar a alguien que había caído. Claro, capaz que repetimos el modelo que usaron con nosotros. O capaz que hicimos lo primero que nos salió.
pero yo quiero declarar que estoy en presencia a través de esta pantalla de una generación que es capaz de abrazar al que ha caído. Amén. Muy bien, avanzamos. Tenemos un montón más para hablar de Pablo, pero quiero que hablemos de Eutico. Es raro, ¿no? Que te llames Eutico. Según el diccionario, Eutico significa afortunado y feliz. Hay sarcasmo en este nombre. Un afortunado árbol se cae, se muere. Muy bien, Eutico, afortunado y feliz. Vamos a rescatar algunas cosas de Eutico. Número 1, Eutico se sienta en la ventana. ¿Cuántos sabemos de que, supongamos que esta es la ventana, de que una ventana no es un lugar para sentarnos? Una ventana es para que entre aire. Acuérdense que era verano, de noche, siempre noche, no sé por qué hace más calor. No era una ventana un lugar para sentarse. Pero cuando me hice la imagen mental y lo vi a Eutico, se me vino, a ver cómo lo digo, la imagen de una señora avanzada en edad con alma de periodista. Por no decir vieja chusma, ¿no? Pero bueno, quedaba mal decir vieja chusma, digamos señora avanzada en edad con alma de periodista. ¿Vieron esas señoras en el barrio, en la cuadra de nuestro barrio? Todos tenemos una que está ahí en la ventana mirando y chusmeando todo lo que pasa. Ese es el alma de periodista. Y ella sabe a qué hora te fuiste, si es que vivís enfrente o al lado, el color del auto de el color del auto, y alguien se está acordando, y por favor no esté codiando a alguien que está cerca de usted. Pero claro, de la ventana ves todo. Si querés saber si tus hijos salieron a algún horario, preguntale a esa vecina, sabe todo. Porque desde la ventana, estás al límite de algo, tenés acceso tanto a lo que pasa afuera como a lo que está pasando adentro. Esta imagen de Eutico en la ventana me habla de una generación, o mejor dicho, un grupo de personas que le gusta estar al borde, que le gusta estar en la cornisa. ¿Vieron esas personas que dicen, no, yo me permito esto, ahí al borde, me permito, si no es pecado, la Biblia no dice que es pecado. Sí, hay un libro que me encanta, creo que es Andy Stanley que lo escribió, que se llama La mejor de las preguntas, que frente a ciertas situaciones, Andy plantea esto, nos preguntamos, ¿está bien o está mal? Y esto es muy ambiguo. La pregunta que nos tenemos que preguntar ¿es sabio lo que voy a hacer? Porque hay cosas que están bien, hay lugares que están bien, ¿sí? La ventana es un lugar cómodo, no sé cómo serían las sillas de la época, pero si vos tenés acá el marco de la ventana te podés apoyar, tenés el vientito, es un lugar cómodo, acá miro a Pablo, escucho la predicación, amén, gloria a Dios, predícalo, pero es un lugar que también tengo acceso a lo que está pasando afuera. Y gente que sabe mucho de lo que está pasando afuera y mucho de lo que está pasando adentro. Le preguntás, y no quiero caer en legalismo, si es música mundana, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo, ¿cuál es el hit de momento? Se lo sabe de pe a pa. Claro, sabe todo lo que pasa afuera. Y le preguntás cuál es el último salmista, cantante, como quiera denominarlo, también se lo sabe. Escucha las predicaciones del apóstol más ungido, el predicador más ungido que pueda haber, sabe lo que está diciendo. Te habla el idioma, te lo explica, vos decís, wow, tremendo, qué comprometido que está este pibe. Pero también está del lado de afuera y con los que se rodea también sabe mucho de esa información. Es aquel que está con un pie afuera, es como ahora, estoy por salir de cámara yo, del cuadro. Es aquel que está con un pie afuera, pero también con un pie adentro. Sabe mucho de lo que está pasando allá, pero también sabe mucho de lo que está pasando acá. La Biblia no lo dice de esta manera, pero lo dice de una manera que a mí me asombra. Dice, o frío o caliente. Tibio, vos lo conocés. Te voy a vomitar de mi boca. Yo creo que hay expresiones muy feas. Y los argentinos sabemos de eso y creo que en cada país y en cada idioma hay expresiones muy feas y muy vulgares para poder insultar a una persona. Pero creo que es bien feo que alguien te diga, sobre todo no te lo esperás de parte de un líder religioso o que habla de parte de Dios, que te diga, la verdad es que tu vida es una vomitada. Es decir, es fuerte. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Qué lo está diciendo la Biblia? Dice, en el borde no. O estás
afuera, es decir, sé un buen mundano, peca, hace todo lo que quiera, es decir, te vaya al infierno, pero por lo menos te va a ir con gusto. Con esto no estoy haciendo apología del pecado, pero o frío, témpano de hielo, o bien caliente. Es decir, nada de estar al borde, nada de estar jugando con la cornisa. Gente que muchas veces también, y esto es jugar en la cornisa, está adentro, pero su corazón está más afuera que adentro. Porque a veces, y ya voy allá, no me quiero adelantar, no tenemos la valentía para responder a la llamada que nos está haciendo el Señor. Y no voy a dar nombres, pero ¿saben cuántos amigos yo me encontré que están adentro, pero su corazón está ahí afuera? Que me han dicho hace 10, 15 años, el Señor me llamó al ministerio, pero no tuve la valentía, por no decir otra cosa, de responder a la llamada del Señor. Tuve un montón de excusas, un montón de pretextos. Si alguien le hubiera dicho, Eutico, ¿qué haces ahí? Y a Eutico le habría dicho, no, hace calor. Medianoche. Los psicólogos dicen que más de 20 minutos, 30 minutos, la gente pierde atención. Medianoche. ¿Cuánto más piensa hablar, Pablo? Ya está, lo venimos escuchando hace una semana. Y si pudiera haber tenido 1000 excusas. Estoy cansado, soy un niño, acá corre viento. ¿Cuántas excusas ha tenido gente, amigos, capaz que vos que nos estás escuchando, de no responder a la llamada que el Señor te hizo, al llamado que el Señor te hizo, poniendo excusas? Entonces estás adentro, pero tu corazón está allá. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Se me ocurre, no lo tengo acá en mis notas, el joven rico. Él quería estar adentro, pero estaba afuera. Señor, he guardado la ley, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, vende todo, dáselo a los pobres. Y se fue triste. Su corazón estaba en las cosas materiales, en vez de responder al llamado que Jesús le estaba haciendo en ese momento. Número 2, de Eutico. Eutico prefirió estar en penumbras. ¿Sí? Penumbras me habla de un lugar, espero que me sigan viendo, de un lugar que por ahí no es el lugar más iluminado. Ustedes recuerdan, ¿no?, que una de las características del salón era que había mucha luz, muchas lámparas, ¿sí? Había lámparas, había mucha luz. Pero él se fue al borde, ahí bien al borde, frente a la ventana, ahí, al ladito, se sienta. Él prefirió estar escondido. Y a mí me da la imagen de una persona que está, pero dice, yo no quiero llamar la atención, todo lo que hago para la gloria del Señor. Y acá me escondo. Claro, hay una realidad. Cuando vos te exponés a la luz, se empiezan a ver un montón de detalles. Es decir, yo me empiezo a acercar, se empieza a ver que, parecía joven el pastor Santi, pero tiene sus añitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ven arrugas, se ven detalles. ¿Cuánta gente hay que no quiere estar ahí en el meollo de la reunión? Que no quiere ser expuesto, que no quiere que se lo vea. Gente que no quiere sumergirse en la luz que hay en el lugar donde el Señor te puso, en el lugar donde el Señor te cimentó, que te dijo que eches raíces, y prefiere estar en penumbras. Yo no quiero mucho compromiso, acá yo estoy bien, estoy en mi ventana, estoy cómodo. Yo no quiero, eso es para la familia del pastor. Eso es para la familia, yo estoy acá bien. Creo que si algo podemos entender de este view es que el llamado es para todos. Muchos son los llamados, no dice pocos. El llamado es para cada uno de nosotros. Y que perdamos el miedo a exponernos como somos. Si hay algo que nos encanta de la red que pertenecemos y también de la comunidad acá Alcance Mundial, es que acá no hay nadie perfecto. Acá estamos todos llenos de errores. Y no lo digo esto como una gran virtud, pero sí como un condimento y no sé, una piedrita más en la corona que vamos a tener el Señor. Pero qué lindo es pertenecer y ser parte de comunidades sanas, que podés mostrarte a la luz. Y no hablo de esta actitud de, bueno, acéptenme, acá estoy yo. Así soy yo y bueno, si a alguien no le gusta, que se vaya. No estoy hablando de esa actitud, sino de la actitud de que te puedas mostrar vulnerable, que te puedas mostrar como sos. Y que esa luz
traiga un cambio, traiga una transformación. Y que haya, y esto es el sentido del cuerpo, ¿no? De que haya gente que te pueda ayudar, que nos pueda ayudar, es el sentido de comunidad, a poder mejorar y poder tener cada vez más luz. Y cada vez ese es el trabajo del perfeccionamiento de los santos. Muy bien, 2 puntos más. Número 3, si mal no recuerdo, sí, 3, la abundancia de luz no garantiza vida. Lo mencioné en el verso 8, en el cuarto piso superior donde estaban todos reunidos, había muchas lámparas. Qué interesante porque podemos tener al mismo Pablo impartiéndonos revelación y dormirnos al punto de perder la vida. Podemos estar, y me gusta esta expresión, desarrollando nuestra actividad de impartición o de recibir con la unción del perro. Creo que todos conocemos la unción del perro, ¿no? Que alguien dice algo y dice, ¡wow! 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 Bueno, ok, podemos tener la unción del perro, pero no tener vida. Malísimo chiste, no importa. Podemos estar expuestos a la mucha luz y no estar expresando vida. Podemos hablar el idioma. Por eso a mí no me gusta mucho la expresión cultura de reino. Primero porque la Biblia no lo dice. Es para otro tema. Pero una cultura se puede aprender. Me gusta más hablar de la esencia del reino, de la naturaleza del reino. Podés hablar el idioma del reino, el idioma del evangelio y no estar teniendo vida. Podés cantar las canciones correctas y no estar teniendo vida. Podemos participar de todas las capacitaciones existentes. Reuniones, tras reuniones. Ahora lo tenemos, podemos, no sé, capacitarnos al clic de un Zoom o de cualquier otra plataforma y tenemos, ¿no es cierto?, nos llenamos de capacitación y es bueno. Pero la capacitación no es garantía de vida. Puedo estar expuesto a la luz, pero por dentro puedo estar durmiendo o literalmente muerto. No quiero profundizar mucho para dejar unos minutos para el último punto, pero sí que esto nos lleve a reflexionar si lo que estamos expresando verdaderamente es vida o es cultura. Mirá, nosotros estamos viviendo, obviamente creo que para los que no nos conocen se dieron cuenta de que no somos españoles ni catalanes, somos bien argentinos y tenemos nuestras hijas argentinas. Arelis Larice tiene 12 y 10 años y ya hace 1 año y medio prácticamente que estamos acá y claro, su pasaporte dice que son argentinas, el pasaporte azul a mucha honra, toman mate y comen asado, pero va a pasar un tiempo donde la cultura las va a envolver. Va a pasar un tiempo donde van a empezar a vestirse, si ya no lo han hecho, a vestirse como españolas o como catalanas, para que los catalanes no se nos ofendan. Va a empezar un momento, a ver, la escuela es en catalán, le hablan en catalán, que su idioma va a cambiar. Van a saber el idioma del lugar, van a vestirse del lugar, van a no sé, peinarse, van a escuchar la música del lugar. Es decir, comer la comida del lugar. Todo el contexto cultural lo van a incorporar porque es normal y es natural. Pero su pasaporte siempre va a ser argentino. Si no hay un cambio de naturaleza en nuestras vidas, podemos estar expuestos a mucha cultura del reino, mucha cultura del evangelio. Pero si no hay un cambio interior, como Eutico, podemos estar recibiendo la luz, la revelación, podemos estar ahí frente al mismo Pablo y por dentro estar dormidos a tal punto de morirnos. Para meditar, último punto, la mucha comodidad puede llegar a hacerte dormir y aún hasta matarte. Eutico vendría cansado, no sabemos a qué se dedicaba la familia de Eutico, y él buscó un lugar de comodidad, él buscó estar cómodo, él buscó la ventana. La ventana corre aire, en la ventana no sé, estás ahí como más cómodo, como relax. Miren, la palabra comodidad significa que hace la vida más fácil, hace sentirse cómodo o facilita la estancia en un lugar o la realización de ciertas tareas. Qué interesante y saben que es un desafío para nosotros hablar de la llamada. Porque la llamada es a salir de tu lugar de comodidad.
Y no es más ni menos que la llamada que nos hace Cristo. Miren, Mateo 16, 24, en Reina Valera, para los defensores de Cuasidoro, dice 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, va a encontrar comodidad. Si alguno viene en pos de mí, se le van a cumplir todos tus sueños personales. Si alguno viene en pos de mí, vas a tener buena economía, vas a ser exitoso, vas a ser un empresario de reino. Esas palabras que inventamos, perdón, pero no sé dónde las sacamos. Dice, si alguno viene en pos de mí, esta es la llamada. ¿Querés venir? Négate a vos mismo. Tomá tu cruz y seguime. No puedo dejar leer la versión del mensaje. Mismo versículo. Mira, escúchala. Cualquiera que quiera venir conmigo tiene que dejarme llevar. No estás en el asiento del conductor, dice esta versión. Soy yo. No huyas del sufrimiento, abrazalo. ¡Wow! Cuando el mensaje es pare de sufrir. Y el Señor nos dice, no huyas del sufrimiento, abrazalo. Sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no es de ninguna ayuda. El autosacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, su madre, su esposa, sus hijos y a sus hermanas y hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Atender la llamada del Señor no cuesta mucho. Atender la llamada del Señor cuesta todo. El todo de tu corazón, el todo de tus fuerzas y el todo de tu ser. Sabes que esta etapa, miren, comenzó en la eternidad del Señor, sí, eso siempre queda lindo decirlo, comenzó en el corazón del Señor. Pero, no sé, a nosotros se nos empezó a materializar, por lo menos en nuestros pensamientos, ¿qué, Pastor? ¿Febrero este año? ¿Sí? O antes, ¿no? Sí, yo sé que a vos el Señor te habla antes, pero bueno, nosotros los humanos y terrenales, sí, bueno, ponele diciembre, febrero, me acuerdo de un viaje que hicimos a una ciudad acá, que estábamos los cuatro en un auto ahí hablando, y ha sido tanto lo que el Señor nos estuvo hablando. Pero mira, podemos hacer un mes seguido, pues tenemos un montón de palabras. Y llegó un momento donde estamos en un lugar muy espiritual, estamos andando en bicicleta con Andrés, y el Señor así como que veníamos meta bicicletear, no es que seamos deportistas, nos hacemos nomás, y también estaba Seba ahí, estábamos bicicleteando, y llega un momento donde hablando esto, y que vio, y que el Señor me habló esto, y que el Señor me habló este otro, y surgió esta necesidad de que primero la demanda comenzaba por casa. Y las últimas semanas y meses ha sido un desafío para nosotros como comunidad de alcance mundial, porque sentimos que somos los primeros que tenemos que alinearnos en responder a la llamada del Señor. Ha sido esfuerzo, ha sido por ahí ir en contra de una mentalidad, y lo digo con total libertad, una mentalidad europea humanista que nos invade. Que la mentalidad del sistema nos dice, pensá en vos mismo. Y es la mentalidad que está avanzando en el mundo. Pensá en tus necesidades, pensá en los tuyos nada más. Y esto se trata de no pensar en lo que yo necesito, sino pensar en lo que Él necesita. Y ha sido un desafío y una catarata de confrontaciones, de crecimiento, de que cada uno mismo, y por eso honro a todos los que han estado trabajando, y yo sé que falta la despedida y ya lo vamos a mencionar, pero a cada uno en un área particular el Señor nos ha demandado tanto, porque responder a la llamada del Señor no cuesta mucho, cuesta todo. Les conté que hace 1 año y medio más o menos que estamos viviendo como familia acá. Pero antes de venir acá hicimos muchos viajes, fueron alrededor de 10 viajes, distribuidos en 5 años. Y bueno, algunos años más. Pero cuando veníamos, teníamos un desarrollo de trabajo, de ayuda a las iglesias,
y demás. Entonces contactamos iglesias y Dios nos dio la oportunidad de visitar varios pastores. Y tomé ahí un par de testimonios y un par de frases que me quedaron ahí dando vuelta. Un pastor una vez nos dijo con mucha sinceridad, habíamos ido con un equipo y nos dice: muchachos, díganle un mensaje a la iglesia de Latinoamérica. Europa los necesita. Dice: lo que ustedes tienen allá, el avivamiento que ustedes allá, acá es diferente. Dice: vengan a traernos lo que Dios les dio a ustedes. Y me acuerdo de esto, que dijo: vengan, no sé, vengan de vacaciones, vengan a lo que sea, pero vengan a impartirnos. Ese testimonio ahí quedó grabado. Otro pastor en Suiza nos atendió y en un tiempo de oración que teníamos con él nos dice: yo estoy convencido, porque Dios me lo dijo, que el próximo avivamiento para Europa va a venir hablando español. Y claro, a ver, yo recolecté el testimonio del primer pastor en Italia y otros más, estoy resumiendo 2 o 3, este pastor, y como que te inflás, ¿no? Si en Latinoamérica tenemos el fuego, tenemos... pero me impactó otro testimonio de un pastor en Inglaterra que nos dijo: vengan a traernos lo que nuestros antepasados sembraron en ustedes. Y yo quiero en esto dar 2 aplicaciones y vamos a orar. Primeramente quiero hablarles a todos los de Latinoamérica. Me impactó muchísimo las palabras de este pastor, porque claro, la mayoría de nosotros tenemos nuestros antepasados, ¿sí?, de nuestra línea genealógica, casi todos tenemos europeos. Fíjense nuestros apellidos. O son españoles, o son italianos, o son portugueses, sea cual sea el país, hablo en líneas generales, ¿no? Sobre todo en Argentina, todos descendientes de italianos y españoles. Y me puse a pensar en el lugar mismo donde nosotros vivíamos, en Tierra del Fuego, en la Patagonia en general, y seguramente hay gente ahí de Trelew, de Chubut, no sé, me acuerdo de la Casa del Té de Gaiman, que fueron comunidades fundadas no por movimientos católicos jesuitas, que fue la mayoría de Latinoamérica, fue fundados por esos movimientos, sino por movimientos protestantes. En especial, déjame contarte una historia que es una de las que más me impacta a mí, que es la historia de Allen Gardiner. Allen Gardiner era un misionero inglés que, claro, estaban viviendo un tiempo de mucha luz, un tiempo de mucha impartición. Y él dijo: no nos podemos quedar, yo no puedo quedar simplemente con lo que Dios nos está dando a nosotros, necesitamos multiplicarlo. Él era marino de profesión y dice que se embarcó con un doctor, con un par de amigos, y empezó a bajar Sudamérica evangelizando, llevando la palabra del Señor, y hasta que llegó a Tierra del Fuego. Y su objetivo era poder evangelizar las tribus de los Yaganes. El que vive en Tierra del Fuego, hay un montón de amigos ahí, saben de lo que les estoy hablando. Y Tierra del Fuego está en el extremo sur de Argentina. Los que vivíamos, bueno, nosotros nos seguimos considerando en cierta manera de ese lugar. Lo que tenemos de vecino es la Antártida, ¿sí? Es el lugar más al sur del mundo. Ahí se conoce el turismo, Ushuaia, su capital, como la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral del mundo. Es una isla bien al sur. Hace siempre frío. Los veranos que tendremos, 7, 8 grados, ¿no? Los veranos, es decir, un día que sale en la tapa del periódico son 15, 16, 19, 20 grados. Hay gente que se acuerda: no, en el año no sé cuánto hubo un día de 20 grados. Y después los inviernos son muy crudos también. Temperaturas, este año creo que llegaron a menos 20 grados centígrados. Es decir, el que vive en Tierra del Fuego porque ama ese lugar. Sabemos lo que es caminar en el hielo, porque no hemos caído un montón de veces, lo que es conducir, manejar en la nieve, etcétera, etcétera. Imagínate en esa época, estoy hablando, miren, del año, él nació en el 1794 y murió en 1851. Imagínate, en 1850 más o menos, era mucho más crudo el invierno. Y ellos, claro, eran misioneros, no estaba Western Union, no había, no sé, el departamento de misiones que oraba por ellos, que le mandaba una ofrenda mensual, sino que ellos estaban literalmente a la buena de Dios, viviendo por fe.
Y dice que fueron perseguidos por estas tribus. En vez de poder evangelizarlos, iban con la promesa. Después, si querés, ahí leer la historia en Google. Alan Gardiner. Fueron perseguidos a tal punto que tuvieron que encerrarse en un lugar, queriendo evangelizar, queriendo llevar la palabra. Había una persona que lo iba a recibir, nunca apareció esa persona. Y dice la historia que ellos, cada uno fue muriendo, y el último que murió fue Alan Gardiner, literalmente sin haber convertido, evangelizado a ni uno de esas tribus de los yaganes, ni uno. Uno podría decir qué decepción, qué fracaso, dejaste todo. Cuenta la historia también de que tuvieron que quemar el barco en el cual navegaban para poder calentarse. Murieron de hambre, murieron de pulmonía. Los últimos escritos de Alan Gardiner habla de uno de ellos, que creo que era, no me acuerdo, uno de los doctores. Acá tengo el nombre, el hermano Maiden. Dice así, miren, el último escrito de Alan Gardiner, acá lo encontré. Se marchó el martes por la tarde en busca de comida y todavía no ha regresado. Con seguridad ya debe estar en la presencia del Redentor, a quien sirvió con fidelidad. En breve y por la gracia del Señor nos encontraremos todos para cantar alabanzas a Cristo por la eternidad. No tengo hambre ni sed, aunque ya hace 5 días que tragamos el último bocado. Maravillosa bondad y amor hacia mí, un pecador. Esto lo escribió Alan Gardiner. Y uno puede decir, su esfuerzo fue inútil, pero fue tan tremendo el testimonio de él que otros misioneros de aquí de Europa escucharon la historia de él y dijeron, si él lo pudo hacer, no dejemos que esta tierra, esta semilla caiga en tierra y que muera. Sigamos regando la semilla de este hombre. Y Ushuaia es una de las pocas ciudades en toda Latinoamérica que fueron literalmente fundadas por pastores, por misioneros, por movimientos protestantes. Es muy fuerte cuando alguien es capaz de dejar su comodidad y responder a la llamada. Dice que Alan Gardiner metió un mensaje en una botella, tipo de película. Dice que lo tiró y fue encontrado años después. Y el mensaje decía lo siguiente: Señor, a tus pies vengo humildemente y te entrego todo lo que poseo, todo lo que exige tu amor. La escasez es buena porque todo es tuyo. Cuídame en este tiempo de prueba. Hubieron antepasados nuestros, le dije que le estoy hablando a los latinos, que fueron capaces de dejarlo todo para que vos y yo hoy conozcamos el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos como Eutico ahí en nuestra comodidad, sentados. No, acá estoy bien. Bueno, la economía va medio mal, el gobierno es medio corrupto, pero por lo menos mi país. Literalmente yo te estoy hablando de un llamado misionero, de un llamado de pensar en naciones. Sé que en estos días nos hablaron del llamado de servir, del llamado a la intimidad, del llamado del propósito eterno, pero literalmente yo te estoy hablando de un llamado misionero. A todos aquellos que le está ardiendo el corazón por las misiones, es tiempo de dejar la comunidad y poner manos a la obra. Que hables con tus líderes, con tus pastores, a su tiempo obviamente, pero miren, hay gente a mí que me ha dicho, tengo un llamado a las naciones, o me escribe, y yo le digo, ok, ¿tenés pasaporte? No, pastor, no tengo. Es decir, por lo menos, por un pie en el agua, comenzá a hacer algo, comenzá a aprender un idioma, comprate una maleta, una valija, lo mínimo. Comenzá a mirar CNN, a ver cómo es la noticia internacional, qué sé yo, no sé, lo mínimo. Sumate al departamento de misiones o al área de misiones que hay en tu congregación. Comenzó a ofrendar a algún misionero, y no estoy postulándome para nada, pero hace algo. Responde al llamado de Dios sobre tu vida. El mundo está tan cambiante. Necesitamos devolverle a esta tierra y a las naciones de la tierra lo que sembraron en Latinoamérica. Y lo segundo, quiero hablarle a los europeos. Al principio les decía que este testimonio de estos pastores un poco me llenó de orgullo, me digo, qué bueno el lugar donde el Señor nos permite vivir. Otro mensaje que he escuchado es, Europa está muerta. No, en Europa las congregaciones son muy chicas, no, en Europa no es lo mismo. Creo que ese tipo de expresiones hacen nula la obra de la cruz del Calvario. Cristo vino y murió
Y dijo, veo cielos abiertos, y se abrieron los cielos cuando cuando Él muere, y cuando Él resucita nos da acceso, y Él paga el precio para que literalmente nosotros podamos ver esos cielos abiertos, como lo vieron los mártires. No hay lugares difíciles, no hay territorios hostiles, solamente hay una cosa, propósito de Dios. Cuando está la voluntad de Dios, hay cielos abiertos. Cuando está la voluntad de Dios, entendemos literalmente que hay vida. Y este mensaje de View es un mensaje literalmente, como nos predicaba Andrés, de decirle a una generación, vive. Porque es necesario que comencemos a vivir la vida de Cristo. Y a vos que estás en Europa como nosotros, decirte de que dejemos de mirar lo que viene de afuera. Empecemos a mirar lo que está dentro de nosotros. El mismo Cristo que habita en Latinoamérica, habita en vos y habita en mí. Es hora de que el mundo reconozca y que el mundo pueda ver al Cristo que nos habita. Yo sé que se terminaron los tiempos de los grandes iluminados. Y es un tiempo donde una iglesia joven, una iglesia adulta, como quiera llamarlo, una iglesia se levante a manifestar a Cristo. Y termino con lo siguiente. Saben que recordaba también en estos días, por ahí mi adolescencia, de que era tan normal tener una convocatoria como esta, bueno, no virtual, presencial, no sé, mis 12, 13, 15 años. Y no había haber congreso, campamento, convención que no termine con era el entendimiento que teníamos en ese tiempo, ¿no? Pero para que lo entendamos todos, que no termine con un llamado al altar. Aquellos que querían dedicar su vida al ministerio. Y ahí pasábamos nosotros y venía de fondo la canción del momento y acá delato mi edad. Heme aquí, de Marcos Witt, heme aquí, yo iré, Señor. Y pasamos adelante, y le decimos, Señor, acá está mi vida, Señor, haz de mí lo que quiera. Es decir, de pastor para arriba apuntábamos todo. Y mismo Andrés lo estuvo mencionando, de que hay un llamado a los medios de comunicación, un llamado a la política, un llamado al comercio, hay un llamado a los sistemas de salud. Pero yo creo también que hay un llamado que se expresa en las gracias ministeriales. Hace muchísimo que no voy a congresos donde por lo menos en algún espacio se responda al llamado a aquellos que quieren dedicar su vida a ser pastores, que quieren dedicar su vida a ser misioneros, a ser maestros, profetas. Y el mundo necesita más pastores, el mundo necesita más iglesias. El mundo necesita gente que con un nuevo entendimiento pueda hacer la obra del Señor y pueda colaborar en el avance del Evangelio. ¿Cuántos de los que están ahí apelo a tu sinceridad y a tu corazón? Y mirá, yo sé que estamos capaz que a miles de kilómetros. Me gustaría tener un cable USB, conectarlo a mi espíritu y conectarlo también a tu espíritu para que sientas el peso que nosotros estamos sintiendo en este tiempo. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Pero yo sé que hay mucha gente que tiene un llamado ministerial. Yo lo sé. Que sentís en tu corazón que el Señor te llamó a ser pastor. ¿Cuántos hijos de pastores? Capaz que vos sos un hijo de pastor. Que nos creímos eso que alguien dijo, que un auto nazca en un parking, en un garage, no quiere decir que seas auto. Yo creo muchísimo en las familias ministeriales. Y creo muchísimo en una nueva generación de pastores que se levante con un nuevo entendimiento. No solo para pasar la antorcha, sino para levantar la antorcha con las generaciones que nos anteceden. Una nueva generación de misioneros que no le tengan miedo a nada, de maestros. Hace mucho que yo no participo en reuniones que hacen este tipo de llamados. Pero este es el llamado en esta tarde. El llamado a decirle sí al Señor. El llamado a decirle, respondemos al llamado celestial. Respondemos a tu llamado. Respondo a lo que ha estado en mi corazón por tiempo. Y escuchando, no sé, capaz que te enganchaste sin querer en esta transmisión y ves a uno de barba con cosas amarillas atrás, adelante, que hoy te está hablando. Pero ruego al Señor que no sean mis palabras, sino sean las palabras del Espíritu Santo que te hable.
y que te esté golpeando la puerta y te esté diciendo, ¿vas a responder a mi llamado? Por favor, no pongas el llamado del Señor con el tono de espera. Es necesario, es el sentido de nuestra vida, chicos, chicas, poder responder al llamado del Señor. Capaz que hay muchos que se pueden sentir que ya ese llamado está dormido, o aquellos también que se sienten que ese llamado está muerto. Yo te pronuncio las palabras de Pablo, hay vida. Aquellos que están en la ventana, todavía hay vida. Aquellos que están en penumbras, todavía hay vida. Aquellos que están dormidos, todavía hay vida. Aquellos que piensan que están caídos, todavía hay vida. Aquellos que están lastimados. El mensaje para cerrar, View, es, hay vida todavía. Si te han juzgado y si te han desechado, el mensaje es, todavía hay vida. Está la voz del Señor, yo puedo sentir en mi espíritu, declarando sobre tu vida, View, vive. La vida no tiene sentido vivirla si no estamos en el propósito de Dios. ¿Seríamos capaces de responder al llamado del Señor? ¿Serías capaz de dejarlo todo por responder a lo que estás sintiendo ahora en tu interior? ¿Seríamos capaces de ir en contra de los legados familiares? ¿Seríamos capaces de ir en contra de cumplir mis sueños por los sueños de Dios? La llamada del Señor está sonando. ¿Qué vas a hacer? Este es un tiempo que hemos dejado para que cada uno pueda tener una administración personal, pero también una administración como iglesia. Hay iglesias que se han estado conectando, que nos han mandado reportes, que están ahí con su pantalla gigante. Y bueno, vos como pastor, este es el momento donde te invito a que puedas ministrar sobre esos jóvenes, que puedas fluir en lo que el Señor te está dando. Y si vos estás solo ahí, no sé, con tu computadora, con tu celular, que puedas engancharte. Yo sé que es algo virtual, que no estamos ahí presenciales, no hay nadie que te está diciendo cerrar tus ojos ni nada por el estilo. Pero si hay algo que está inquietando tu espíritu, que puedas ahí encerrarte con el Señor. Yo voy a pedir también a los amigos, a los músicos, a toda la banda que pueda sumarse mientras hacemos esta oración. Y va a haber un momento de canciones. Y no es simplemente para que cantemos y miremos al cantante, sino es un momento para decir, Señor, yo atiendo tu llamada. Señor, acá estoy. No soy el más perfecto. No soy el más capacitado. Lejos de ser los más capacitados. Pero entiendo que tu poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé por qué el Señor se encapricha en llamar a los menos capacitados, en llamar a un tartamudo, en llamar a un petizo, en llamar al menor de la menor tribu, en llamar a un pescador, en llamar a gente sin letras y del vulgo. Ahí donde entramos todos nosotros. No es por nuestras capacidades, es porque a Él se le plació que el teléfono que tiene tu nombre esté sonando en este momento. ¿Qué vas a responder? Señor, simplemente te pedimos que vos nos ministres en este tiempo. Señor, declaramos que tu vida traspasa la pantalla. Que haya como pantallas chorreando de vida. Señor, yo te pido que ninguno de los que está detrás de la pantalla quede sin ser afectado, no por un programa, no por una convocatoria, sino por tu vida, Señor. Señor, ahora confirma tu llamado. Veo, no sé, como esas alarmas de los teléfonos que suenan, y llega un punto que sí lo tengo que atender. Es el Señor golpeando una vez más la puerta de tu corazón. Señor, respondemos al llamado celestial. Abrimos nuestro ser dispuestos a dejarlo todo. Así como tantos héroes de la fe,
tantas personas que nos antecedieron, no midieron costos. Señor, hoy respondemos a tu llamado. Y en estos minutos que nos quedan de ministración, Señor, nos conectamos con tu Espíritu. Ahí cada pastor, cada líder que está ministrando, Señor, que pueda fluir esa gracia para poder confirmar, para poder desenterrar esa llamada que capaz que la tuvimos hace tiempo, para poder, Señor, reavivar el fuego del llamado en cada uno de nuestros corazones. Señor, que ninguno quede indiferente, apático. Señor, atendemos tu llamada en tu nombre, Cristo. Continuamos.